positivos. ¿Sí? Las cargas eléctricas negativas pertenecen a los átomos que están dentro de los cuerpos y que forman las moléculas. Estos átomos tienen unas cargas conocidas como electrones. Los electrones están por ahí en la periferia del átomo, ¿sí? Son conocidas como partículas subatómicas los electrones, y estos electrones tienen tendencia a veces de desprenderse de los átomos ionizándolos. ¿Qué significa esto? Que se descompensan los átomos. Los átomos originalmente tienen la misma cantidad de cargas negativas y positivas. Pero cuando hay un salto de electrones se transforman, cuando pierden electrones se transforman en iones positivos. Cuando los ganan, se transforman en iones negativos. ¿Vale? Entonces los cuerpos que reciben electrones quedan de alguna forma ionizados, quedan con características negativas, y los que los pierden quedan con características positivas. En este proceso se producen campos electrostáticos, que son los encargados de producir esta fuerza de atracción en el experimento de del globo, ¿no? Entonces, una vez que hay una transferencia eléctrica, de fluido eléctrico, entre los dos elementos, llega un momento que se despega el globo de la pared, donde sea, debido a que ya no hay fuerza de atracción, ¿vale? Alrededor de estos campos se genera entonces, alrededor de lo que es el objeto cargado, se genera lo que se conoce como un campo electrostático, que tiene una influencia alrededor de un diámetro, podríamos decir, un área que influye este campo electrostático. Esto se le llama intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Mientras más nos alejamos, se hace menos intenso, mientras más nos acercamos, más intenso se hace. Hay una ley, que es la ley de Coulomb, que dice justamente eso, ¿no? Que más bien se puede medir la fuerza de atracción y repulsión de las cargas, ¿sí? Con esta ley. Pero bueno, no es un caso, no es algo que nosotros veamos, ni es importante en este momento. También tenemos el campo magnético, tiene características parecidas, ¿sí? Hay una fuerza de atracción y fuerza de repulsión, ¿vale? También, y esta fuerza de atracción y de repulsión se da por la combinación de cargas, más bien de polos, de los imanes. Polo norte con polo sur, por ejemplo, genera una atracción, y polo sur con polo sur o polo norte con polo norte genera fuerzas de repulsión. Y esa es la ley que dice que eh, polos de igual tipo se repelen y polos de diferente tipo se atraen. Y es muy parecida a la de las cargas eléctricas, porque cargas de igual tipo se repelen y cargas de diferente tipo se atraen. Y por eso muchas veces la confusión. Y más se confunde uno porque cuando circula la corriente por un conductor eléctrico, además de un campo electrostático normal que se puede dar alrededor del conductor, también hay un campo magnético. La combinación de estas dos cosas genera, la circulación de la corriente genera lo que se conoce como un campo electromagnético. Es un campo magnético generado por la circulación de corriente, ¿vale? Bueno, pero antes de meternos en esa parte, hablemos un poquito de la molécula magnética. Los materiales ferromagnéticos, vamos a hacer un resumen rápido de todo esto, para que tampoco sea tan denso para ustedes. Los materiales ferromagnéticos como el hierro, el cobalto y el níquel tienen la característica de tener internamente moléculas magnéticas. Las moléculas magnéticas son unidades microscópicas dentro del material que tienen propiedades parecidas a los imanes. Nada más que originalmente el material está todo desorganizado. Todos los imanes que tiene internamente estos pequeños dominios están todos desordenados. Cuando se aproxima una carga magnética, más bien un material ferromagnético, quiero decir, como puede ser la magnetita o cualquier otro imán permanente, ya sea artificial o natural, lo que se produce es que hay un acomodo de estas moléculas magnéticas polarizando el material ferromagnético, que originalmente no estaba polarizado porque estaban todas desorganizadas las moléculas, ¿no? Entonces cuando se acerca el imán, se polarizan todas y se transforman en un pequeño o un imán básicamente, ¿no? Generando un polo norte y un polo sur, ¿sí? Originalmente el hierro dulce tiene características, el hierro normal podría decirse en su versión más básica, tiene características magnéticas
y tiene tendencia a perderlas cuando se aleja de la fuente magnética, como puede ser, decíamos, la magnetita. ¿Sí? Este proceso podríamos decir que es de magnetización y desmagnetización, ¿vale? Entonces, algunos metales, algunas aleaciones de metales, tienen tendencia a guardar una memoria magnética, también conocido como remanencia magnética. O sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un desarmador y lo dejan junto con un imán durante mucho tiempo, se dice que queda imantado el desarmador. ¿Por qué? Porque las moléculas magnéticas originalmente estaban así dentro de lo que es el desarmador. Y después de estar mucho tiempo con el imán, se genera una remanencia magnética o una memoria magnética. Entonces muchas de las moléculas magnéticas quedan orientadas, formando entonces un imán permanente de forma artificial. ¿Vale? Bueno, como también podemos ver que ciertas moléculas se van a acomodar y ciertas no, podemos decir que también se puede magnetizar parcialmente un, una pieza o un material ferromagnético. ¿Vale? La Tierra es un campo magnético gigante, podríamos decir, y eso se debe justamente que las piedras guías se alineen, se alineen, o las brújulas se alineen a este campo magnético. Los polos de un imán reciben justamente el nombre debido a que se acomodan a el campo magnético de la Tierra, ¿sí? De tal forma que uno de los extremos del imán siempre va a indicar el norte y otro de los extremos va a indicar el sur, ¿vale? El extremo que indica el norte se llama polo norte en el imán, el norte geográfico, ¿no? El extremo que indica el sur se llama polo sur. Y generalmente los imanes que se utilizan para experimentos siempre vienen identificados con color rojo el polo norte y con color gris o negro el polo sur. ¿Vale? Y ese justamente es el funcionamiento de la brújula, donde una aguja magnetizada está flotando básicamente en el agua y indica, digamos, el polo norte en uno de sus extremos. ¿Vale? La ley de los polos magnéticos dice que si son de igual tipo, norte con norte hay una fuerza de repulsión y norte con sur hay una fuerza de atracción. Igual si acercamos sur con sur también hay fuerza de repulsión. ¿Okay? Esto se debe a que alrededor del imán, el material magnetizado, ¿no? El imán permanente, hay un campo magnético que tiene un área de influencia. ¿Cómo podríamos identificar este campo magnético? Podríamos hacer un experimento y acercar una brújula y ver cómo justamente la brújula, que originalmente fuera de lo que es el campo de influencia, está marcando el norte y el sur geográfico, pero cuando lo acercamos al imán, se descontrola, podríamos decir, indicando con las puntas del polo norte, por ejemplo, donde está el sur, ¿no? Los extremos norte de la brújula indican el sur del imán y los extremos sur indican el norte, ¿no? A medida que nos vamos alejando del imán, vamos a ver que a una cierta distancia ya deja de ser, ¿cómo se llama? Ya deja de ser influyente el campo magnético y ya empieza a acoplarse al campo magnético original de la Tierra en este caso. ¿Sí? Esto se debe a que hay unas líneas invisibles, ¿sí? Existen unas líneas invisibles conocidas como líneas de flujo magnético que fueron descubiertas por un físico conocido que se llamaba Michael Faraday. Entonces este hombre descubrió que rociando limadura de hierro se formaban estas líneas de flujo magnético. Una de las características que tiene que ver justamente con la fuerza de atracción y de repulsión que generan el polo norte con el polo sur, tiene que ver justamente con el hecho de que estas líneas de flujo magnético jamás se cortan entre sí. Esto lo descubrió gracias a este experimento. ¿Sí? Entonces,
Se supone que después de estudios se descubrió que las líneas de flujo tienen un sentido y salen generalmente de lo que es el polo norte y se meten al polo sur. Debido a esto existe la fuerza de atracción y de repulsión entre los polos. ¿Sí? El polo sur con polo norte se atraen debido a que las líneas de flujo magnético tienen tendencia a ir hacia el polo sur, generando una fuerza de atracción. Pero cuando nosotros aproximamos sur con sur, las líneas de flujo magnético que no se cruzan entre sí chocan. Y al chocarse generan esta fuerza de repulsión, ya que están saliendo del polo norte y están entrando al polo sur y se encuentran y chocan entre sí. ¿Vale? El campo magnético como tal eh, no se puede aislar, ¿sí? No hay forma de aislarlo, lo único que se puede hacer es desviarlo, ¿sí? Eso se le llama blindaje magnético. Tiene que ver con un tema que es importante en los transformadores, ya que existen circuitos magnéticos dentro del transformador cuya función es direccionar el campo magnético para potenciarlo y generar así el proceso de la transformación eléctrica, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo acá, lo que se está ejemplificando es que si nosotros tenemos un campo magnético dentro de una pieza que se quiere proteger, se protege justamente cubriéndola con metal para que los campos magnéticos que pudieran llegar, por ejemplo, a afectar la maquinaria de este ejemplo, que es un reloj, pasen en realidad por lo que es la parte metálica del mismo y no afecten a la maquinaria. Recordamos que el campo magnético siempre se mueve de norte a sur. Encuentra un circuito magnético donde se va a concentrar y se va a transmitir más fácil. Al igual que la corriente, el campo magnético siempre busca el camino más fácil. En este caso es por la parte metálica del reloj que cubre y le sirve de blindaje. ¿Vale? Bueno, si nosotros tenemos un conductor por donde circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético alrededor del mismo, ¿sí? Este campo magnético tiene tendencia a circular en un cierto sentido determinado por la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda básicamente es una regla que nos permite saber el sentido de giro del campo magnético alrededor del conductor. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? Con el dedo pulgar ustedes van a identificar el sentido de la corriente y con la yema de los dedos van a indicar el sentido de giro del campo magnético. ¿Sí? Y se hace con la regla, con la mano izquierda, en el supuesto caso de que trabajemos con el concepto de la corriente real, ¿vale? Que trabajamos con el concepto de la corriente convencional, sería la regla de la mano derecha y el proceso es exactamente igual, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabaja esto? Básicamente ustedes tienen que saber que hay dos tipos de corriente, o hay dos formas de entender a la circulación de corriente eléctrica, ¿sí? Una de ellas es pensar que la corriente se mueve de positivo a negativo, a eso se le llama corriente convencional. Y la otra es que la corriente se mueve de negativo a positivo, que es la corriente real. ¿Por qué se le llama convencional a una y real a la otra? La que es real es justamente, es debido al estudio que se hizo con el tiempo de lo que son los materiales, ¿sí? Al estudio de las teorías atómicas, ¿no? De los modelos de representación del átomo, donde se descubrió que los electrones tenían cargas negativas, ¿vale? Y como bien sabemos y lo acabamos de ver, cargas de igual tipo a nivel eléctrico se repelen. Entonces yo tengo que los conductores están formados básicamente por átomos que tienen electrones libres, y estos electrones se ponen fácilmente en movimiento dentro de lo que es el conductor. Cuando nosotros le aplicamos una carga negativa, va a haber una fuerza de repulsión de los electrones y se van a mover de negativo a positivo. O sea que si bien hay una fuerza de repulsión del negativo, hay una fuerza de atracción en el positivo. Entonces circula la corriente eléctrica, ¿sí? Si lo pensamos de esa forma, utilizamos la regla de la mano izquierda para saber el sentido de giro del campo magnético, ¿sí? Y acá hacen un experimento donde ponen un papel, ponen
varias brújulas y al circular una corriente pueden ver cómo se acomodan las brújulas indicando el sentido de giro del campo magnético. Ahorita vamos a ver un video donde justamente lo hace. ¿Sí? ¿Se entiende eso o tienen alguna duda hasta aquí, muchachos? Sí se entiende bien, profe. Que bueno, ¿qué cosa me dicen? Yo, yo digo que ponga el video. Ahorita dame chance que vemos unos conceptos más porque el video también trata de estos conceptos que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces damos un segundito y ahorita ponemos el video, ¿va? Bueno, veamos la intensidad de campo. ¿Qué es la intensidad de campo? Este campo magnético, sí, yo entiendo que también cuesta un poquito comprender por qué el campo magnético es circular, porque gira, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿No? Ahorita lo vamos a ver en el video, esperemos que lo entiendan un poquito mejor. Entonces, las líneas de flujo magnético que se forman en el conductor por fuera, debido a la circulación de corriente, se concentran a medida que nos vamos acercando al conductor y a medida que nos vamos alejando se hace menos concentrado. O sea que tenemos menos cantidad de líneas de flujo magnético por área. ¿Sí? Eso se le llama densidad de flujo magnético. Entonces la densidad aumenta cuando nos acercamos al conductor, se hace más intenso el campo magnético y cuando nos alejamos se hace menos intenso. ¿Vale? Y eso es porque se concentra el campo magnético. Todo esto aparece en el video. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos una corriente entrante dentro de un conductor visto de frente, ¿sí? Veríamos un circulito, ¿no? Vamos a representar con una X la corriente entrante, o sea, la corriente que va hacia la pantalla, podríamos decir. No sé si me explico, hacia la pantalla de su celular en pocas palabras, ¿no? Entonces, si ustedes ponen el pulgar, o sea, hacen un like, ¿no? Levantan su pulgar con la mano izquierda y lo meten hacia la pantalla, ¿no? Lo señalan hacia la pantalla de su celular, en este momento van a ver que, como es corriente entrante, ¿sí? El sentido del campo magnético es antihorario. La yema de los dedos les va a indicar eso. No sé si me entienden ahí. Que están haciendo el experimento ahora. Sí, profe. ¿Sí? Entonces es antihorario. O sea, ¿qué significa antihorario? Que va en contra de las manecillas del reloj. ¿Vale? Y si fuera saliente, ¿eh? Se indicaría con un puntito, como se indica acá. Y el sentido es horario. Fíjense. Acá el campo magnético, bueno, la corriente más bien, es entrante. ¿Sí? Con la regla de la mano izquierda, tengo un campo magnético antihorario. Está girando, acá están las flechitas, la están viendo. Y cuando es saliente, el sentido es horario. Ahora fíjense lo que pasa. Estas líneas de flujo magnético chocan con estas otras líneas de flujo magnético. Se encuentran y chocan entre sí. Y hay una fuerza de repulsión. Si tenemos dos conductores donde hay corrientes que son en diferentes sentidos, una es entrante y la otra es saliente, hay fuerza de repulsión. También lo vamos a ver en el video, hace un experimento. En el video la persona que lo hace y se ve cómo hay una fuerza de repulsión entre los conductores. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos el mismo sentido de giro? O sea que en los dos casos tenemos corrientes salientes, por ejemplo. Los campos magnéticos que giran en el mismo sentido se suman entre sí y hay una fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, mientras más conductores tengamos apilados con la misma dirección de la corriente, tenemos más fuerza de atracción entre los mismos y más campo magnético. ¿Sí? Lo que quiere decir que el campo o la intensidad del campo magnético es directamente proporcional a la cantidad de conductores que tengamos apilados con el mismo sentido de la corriente. ¿Vale? Y ahorita ya estamos en condiciones para ver el video. Denme un segundito que lo busco bien. Estará aquí en el Classroom, si no, se lo pongo ahí de una vez al Classroom, ¿va? No sé. Me dejas escribir aquí. Aquí. Lo voy a buscar.
profe, ¿y cómo salimos con los exámenes? Bien, bien, compañero. Es que le decía hace un rato que no les puedo dar las calificaciones porque acaban de cambiar las listas. Pero voy a pedir las listas otra vez, a ver si me hacen el favor, para poder pasar las calificaciones. No se guíen por lo que sacaron en el examen, ¿sí? Yo consideré otras cosas como por ahí también la asistencia práctica y cosas por el estilo. Así que no se guíen por eso. Quédense tranquilos, sí, aprobaron todos. ¿Sí? Nada más que en algunos casos les decía a compañeros que no entregaron el examen, pues ya en esos casos pues no tendrían la calificación. Hubo un caso de dos compañeros que me pasaron que son creo que de Catepec. Y sí les voy a poner la calificación, nada más que ahorita que tenga las listas se las coloco sin problema, ¿vale? Bien, obviamente en este caso los compañeros de Catepec fue por algo ajeno a ellos, ¿no? Una confusión ahí con una cuestión de pagos o algo así, entonces no le habían permitido hacer el examen, pero pues ya, como se lo permitieron, pues obviamente le voy a asentar la calificación sin problemas, ¿vale? Bueno, un segundito. Ahora sí, mano, no me disculpo, ya está. El documento se llama electromagnetismo. Vamos a meterlo de una vez. Ya para que lo tengan ahí, ¿no? Está reaccionando mi computadora. Un segundo, ¿eh? Saludos, ¿cómo están amigos? Voy a hacer una experiencia para poder visualizar los campos magnéticos en conductores de corriente directa. Esta corriente directa tiene la propiedad de producir grandes campos magnéticos en los alrededores de los conductores. Miren, aquí yo voy a hacer esta pequeña demostración. Estos son los cables provenientes de la batería. Voy a poner paralelo a esta aguja magnetizada que es de una brújula y voy a hacer pasar por allí corriente eléctrica. Miren, este fue el famoso experimento de Hans Christian Oerth
en 1820. Bueno, fíjense, entonces acá el efecto que está haciendo es generar una corriente muy alta por los conductores. Prácticamente está poniendo un cortocircuito a la batería. Como es una batería de, vamos a poner de 12 volts o 24 volts, no es peligroso, ¿no? Lo que podría llegar a generarse de corriente en caso de cortocircuito. ¿Sí? Pero sí genera muchísima corriente, podría generar corrientes de hasta unos 300 amperes fácilmente. ¿Sí? Dependiendo de la batería, de los amperes horas que puede entregar la batería. Esto no es recomendable, obviamente, que lo hagan con corriente alterna con un contacto, porque van a hacer un corto terrible y pues van a quedar en la casa, ¿no? Entonces no es recomendable. Si lo van a hacer, si quieren hacer el experimento, háganlo con una batería, básicamente. ¿Sí? Y necesitan una brújula. Entonces lo que está pasando acá es que está circulando muchísima corriente y esto descontrola el campo magnético que está próximo. No lo descontrola, más bien supera el campo magnético terrestre y hace que que la brújula se acomode al campo magnético de la corriente circulando en los conductores, ¿vale? Esto indica entonces que hay un campo magnético, o indicó en su momento que la corriente genera un campo magnético, ¿vale? Cuando circula en un conductor. Si no hay circulación de corriente y la corriente está estática, no hay campo magnético. Para que se pueda dar este campo magnético, la corriente, ¿sí?, que está relacionada con el campo eléctrico, tiene que ponerse en movimiento. Entonces los campos eléctricos en movimiento generan magnetismo. Y eso se le conoce como electromagnetismo y es justamente lo que está representando en esta experiencia aquí el profe, ¿vale? Produce un gran campo magnético de los conductores. Estoy provocando aquí yo un cortocircuito, con lo cual estoy descargando aquí muchos amperios provenientes de la batería. Ese campo magnético, vamos a decir, visible, lo vemos cuando nosotros queremos ver los campos magnéticos de un imán permanente. Utilizamos y recurrimos a las limaduras de hierro. Y voy a hacer... Fíjense lo que está haciendo ahí, fuerza de atracción y de repulsión, ¿no? Fíjense que hay una fuerza de atracción entre polo norte y polo sur. Se puede ver aquí. No hay fuerza de atracción. Y entre polo norte y polo norte hay fuerza de repulsión. No se juntan jamás. Se hace lo mismo cuando polo sur y polo sur, pasa exactamente igual. La experiencia que va a hacer ahora es poner lo que es el imán dentro de este dispositivo que hizo con madera y le va a colocar en la parte superior una hoja con limadura de hierro para que vean cómo se forman las líneas de flujo magnético. Para tener una idea, lo que voy a hacer es con los cables conductores. Aquí he traído este pedacito de madera, voy a poner aquí un imán, polo norte, polo sur. ¿Ven? Voy a esparcir bastantes limadores de hierro aquí. Miren qué claridad para observar el campo magnético de un imán permanente. Aquí vemos la propiedad de los imanes que tienen su mayor potencial en los polos, en lo que se ve claramente estas líneas que se forman que van de polo a polo y que justamente se llaman las líneas de fuerza y las líneas que están limitando el campo magnético. Bien, vamos ahora a diseñar. Fíjense además cómo se concentra el campo magnético en las cercanías del imán, ¿no? ¿Sí? Y cómo se va haciendo menos denso, se podría decir, el campo magnético a medida que nos vamos alejando, ¿vale? Entonces la intensidad del campo magnético se hace más fuerte a medida que nos aproximamos, es lo que vemos también con los conductores eléctricos, ¿no? Ahorita va a hacer un experimento con los conductores también. Para ver cómo se aprecia los campos magnéticos en un cable conductor de corriente eléctrica. Voy a utilizar este pedazo de tubo de aluminio. Voy a hacerlo como conductor.
pase la corriente eléctrica. Allí, miren el campo magnético tan grande que se produce. Topamos, vean eso. Bien, vamos a colocar este conductor de aluminio en un soporte para hacer que esto se vea de manera vertical. Estoy utilizando un soporte universal, una pinza, y aquí he sujetado un tapón de caucho que tiene un orificio, y en el orificio he colocado el conductor de aluminio. Aquí voy a colocar una lámina de acrílico para tener una superficie y ahí realizar la observación de campos magnéticos en este conductor atravesado por corriente directa proveniente de la batería. Primero vamos a ver el campo magnético en los alrededores del conductor esparciendo limaduras de hierro. Miren, voy a hacer la instalación de los cables. El polo negativo lo voy a poner en la parte inferior, en la parte de abajo del tubo de aluminio. Está conectado el polo negativo y el polo positivo va en la parte superior. Vamos a echar un poco de limaduras de hierro para que estas se vayan configurando cuando pase la corriente eléctrica. Allí tenemos las limaduras de hierro. Ahí está el tubito de aluminio. Voy a utilizar la batería porque yo necesito muchos amperios para que resulte bien este trabajo. Vamos a conectar en el terminal. Miren eso. Tenemos que agitar un poquito la lámina de la cartulina y vean ustedes cómo se van formando los círculos concéntricos, que no es otra cosa que el campo magnético alrededor del hilo conductor. Este espectro magnético, como se lo llama ahora, fue visto allá por 1830-31 por el famoso Miguel de Faraday, y él le dio inclusive el término de líneas de fuerza, o campos magnéticos. Se ven clarísimas las líneas de fuerza. Las líneas que están describiendo los círculos alrededor del conductor, esos círculos concéntricos que se van alejando. Estas líneas están más cercanas unas de otras cuando están en las proximidades del conductor. Y a medida que nos vamos alejando, las líneas también se van separando entre ellas. Es el campo magnético. Qué lindo campo magnético. Pero ese campo magnético debe tener un sentido, una dirección. Todos esos círculos son líneas concéntricas que deben tener un sentido. Y también necesitamos hacer que la corriente circule también en un sentido determinado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar para esta segunda parte mi transformador rectificador que me va a reemplazar a la batería. Vamos a hacer entonces la instalación para hacer la experiencia. Fíjense lo que es un transformador rectificador. ¿Sí? En realidad lo que hace este transformador, que es un autotransformador variable, también conocido como variac, es regular la tensión de salida en corriente alterna, pero además la rectifica, la pasa de corriente alterna directa. Este experimento solamente se hace con corriente directa, ¿vale? Entonces está utilizando una fuente, la cual la va a poner en cortocircuito porque va a generar mucha corriente. Este tipo de experimentos pueden dañar a la fuente. Lo hace momentáneamente para que se vea justamente la experiencia. Colocamos la superficie de acrílico sobre el caucho. Ahí tenemos la cartulina que tiene las flechitas. La voy a colocar aquí en la superficie. Eso me va a ayudar para determinar el sentido o
magnético, de los círculos magnéticos alrededor del conductor. Y para visualizar mejor voy a ayudarme con estas brújulas. Voy a colocar 4 brújulas en las proximidades del alambre. Aquí tenemos. Y le sometemos a la acción de la corriente eléctrica. Voy a utilizar mi fuente de poder, me va a dar 12 voltios corriente directa. El conductor central de aluminio lo voy a hacer positivo. Lo pongo en el conductor positivo que viene de la fuente. Conecto en la parte de abajo. Positivo. Y voy a cerrar el circuito con negativo en la parte superior para empezar a hacer este experimento. Veamos primero cómo están orientadas las brújulas. Están ellas señalando el polo norte geográfico, queda a nuestra derecha. Acá está el norte geográfico. Todas están, la parte oscura señalando el norte geográfico. Todas las brújulas, norte geográfico, norte geográfico. Esa es la posición de partida. Luego, cuando ya empecemos a hacer el experimento, vamos a ver qué posición ocupan. Vamos a suministrarle ya la carga de corriente directa. Ahí está, miren. Todos empezaron a tomar otra posición. Y si vemos la posición que optaron, es justamente la que indica el cartón, las flechas del cartón. Miren, ahí está el vector indicando en esta brújula hacia la izquierda. Este otro hacia la izquierda, esta otra punta de la brújula hacia la izquierda y esta otra también hacia la izquierda. Esos campos magnéticos, esas flechas, se les llama también como vectores magnéticos. Están indicando el sentido del campo magnético, el sentido del flujo. Se aplica la ley de la mano izquierda, mano derecha. Bueno, acá es la forma en la que él estudia la corriente es de positivo a negativo. Es la corriente convencional, entonces utilizamos la regla de la mano derecha para poder identificarlo. Si se fijan en la parte de abajo, él puso el positivo de la batería y en la parte de arriba puso el negativo. Si van a utilizar la corriente convencional que va de positivo a negativo, utilizan la regla de la mano derecha para indicar el sentido de giro del campo. ¿Sí? Pero si ustedes también hacen el mismo experimento, pensando en la regla de la mano izquierda, tienen que pensar que la corriente no se mueve de positivo a negativo, sino de negativo a positivo. Y con la regla de la mano izquierda, el pulgar le quedaría hacia abajo y también indicaría el mismo sentido de giro. No sé si quieran verlo o experimentarlo ahí. Pongan su pulgar hacia abajo y fíjense, imagínense que están agarrando el conductor y van a ver que el campo magnético, si lo piensan hacia abajo con la mano izquierda, también le indica la misma dirección que si fuera con la mano derecha. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe, sí se entiende. Para entenderlo mejor pueden agarrar una pluma o un lápiz. Imagínense que es el conductor también, ¿vale? Miren cómo está ahí, abrazando al terminal, los vectores, las brújulas para el lado izquierdo, como están viéndose acá, y el sentido de la corriente eléctrica para arriba. Y ese sentido eléctrico para arriba también me representa el polo norte magnético. Ahí cojo con mi mano, ahí está, siguiendo las flechas y el pulgar, sentido de la corriente. Se cumple exactamente la ley de la mano derecha. Está caliente el terminal, imagínense ustedes. Es prácticamente un cortocircuito lo que hemos hecho nosotros aquí. Hacer que todo el amperaje de mi fuente de poder descargue en este conductor. Voy a conectar allí. Miren ustedes, 15 amperios, está al tope. La fuente de poder está en cortocircuito por el breve momento mientras hacemos nosotros la experiencia. Esto demanda bastante amperaje para que funcione. Gracias, amigos. Un gusto estar con ustedes otra vez. Nos vemos pronto. Chao.
Bueno, esta experiencia que está haciendo aquí, la veíamos también en la lección, ¿no? En la lección de la semana. Fíjense que está, aquí está, un segundito. Y así pueden determinar la dirección del campo, está por aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Se termina más que acá, estamos utilizando la corriente real, ¿no? De negativo a positivo. Pero pues el resultado es exactamente igual. Y ya vieron que este experimento que pareciera así como que medio raro visto en dibujito, sí lo hace la persona esta en la vida real y pues, sí funciona, ¿no? Fueron los experimentos que hicieron para poder determinar el sentido del campo rotatorio y concéntrico que hay alrededor de un conductor eléctrico. ¿Va? Bueno. Pero también decíamos que si hay conductores que tienen el mismo sentido de la corriente, hay fuerza de atracción. Y si hay conductores que tienen diferentes sentidos, hay fuerza de repulsión. Vamos a ver otro video donde el análisis que hace esta persona es un poquito diferente al que yo acabo de hacerlo porque lo analiza por campos magnéticos, pero si lo analizamos por circulación de corriente vamos a llegar al mismo resultado. Yo lo que quisiera que vieran también. No, dejen, le voy a copiar el vínculo aquí para que lo tengan también en su Classroom, un segundito, porque lo puse en otro Classroom. Y vamos a poner aquí un material complementario, ¿va? El material, aquí estamos, y agregamos el video, ¿no? Tratando de salir de aquí, pero no. Listo. Vamos a dejarlo ahí en la posición para que sigamos explicando luego y no pierdan el hilo de la idea acá, ¿no? No. Entonces, presten atención al experimento, lo que va a hacer es justamente hacer circular corrientes en el mismo sentido entre dos conductores y en sentidos contrarios y van a ver la fuerza de atracción y repulsión que existen entre ellos. Saludos, apreciados amigos. Voy a hacer una experiencia que corresponde a un trabajo del famoso científico matemático francés André-Marie Ampère. Referente al comportamiento de dos hilos conductores de cargas eléctricas o corriente eléctrica y sus campos magnéticos que en ellos se producen. Quiero decirles que esta experiencia ya la realicé anteriormente, pero en esa ocasión utilicé como fuente de poder, como fuente de corriente directa, este transformador rectificador que me da 25 voltios y 15 amperios. Pero ocurre que ahora, con la batería de los carros, esta batería me da 12 voltios y veo que aquí dice 283 amperios. Miren la diferencia, de 15 amperios a 283 amperios. Y ocurre que para hacer el experimento de Ampère, necesito yo que haya un gran flujo de corriente, para que de esa manera los cables, al dejar pasar mucha corriente, van a interaccionar sus campos electromagnéticos y vamos a ver mejores resultados. Voy a utilizar aquí estos dos hilos metálicos. Miren, aquí les presento. Dos hilos metálicos de cobre. Están ahí paralelos. Y aquí tengo los terminales de la batería para empezar el trabajo.
Acá está justamente los dos alambres paralelos por los que circula corriente eléctrica en el mismo sentido se rechazan y se mueven en sentidos opuestos, se atraen, ¿vale? Por acá lo está manejando al revés, porque lo está analizando por los campos magnéticos y no lo está analizando por la corriente eléctrica, ¿sí? Pero ahorita nosotros lo vamos a analizar por la circulación de corriente eléctrica y van a ver que el resultado también es el mismo, ¿no? En cuanto a conceptos. Pero no se confundan con esto. He diseñado aquí dos alambres de cobre barnizado número 18, puestos aquí en este soporte universal. Y vamos a necesitar cables conectores. Vamos a empezar con nuestro trabajo. Es muy sencillo. Vamos a tomar el polo negativo de la batería. Polo negro voy a colocar en un extremo de los alambres paralelos, el extremo izquierdo. Y aquí va a subir las cargas negativas hasta donde tengo estos dos conectores. He colocado ahí ese puente negro porque voy a darle carácter negativo a la corriente que circule por los dos conductores. Y por el conductor derecho va a bajar hasta el terminal que se encuentra libre. Allí voy a conectar el polo positivo para cerrar el circuito, para hacer que la corriente empiece a fluir de la batería hasta nuestro montaje. Vamos a colocar este polo rojo. Inmediatamente que coloque el polo rojo en el terminal, se va a producir el paso de corriente eléctrica. Veamos el comportamiento de los alambres paralelos cuando circule por ellos un potencial de cargas negativas. Es decir, la dirección de la corriente aquí va a ser negativa en los dos conductores. Veamos qué pasa. Vamos a colocar aquí. Miren eso. Los dos conductores son... Bueno, ¿qué está pasando acá? Lo que está, él como lo explica por potenciales, podríamos decir. Entonces dice, acá tengo potencial negativo y como le puse un puente en la parte de arriba, vamos a ver por acá más o menos, ¿sí? Le pone un puentecito en la parte superior, el negativo que está acá se transmite en la polaridad y al poner el puente también queda negativo el otro conductor. Al ser los dos de polaridad, entre comillas, de campo eléctrico negativo, al ser los dos campos eléctricos iguales, hay fuerza de repulsión. Esa es una forma de analizarlo, pero también lo podemos analizar con respecto a lo que vimos aquí, por las corrientes, que era, les decía que es la otra forma de verlo. Si las corrientes están en diferentes sentidos, los campos magnéticos giran en sentidos opuestos según la regla de la mano izquierda, o la regla de la mano derecha, dependiendo la dirección de la corriente que ustedes adopten para hacer el ejercicio o el experimento. Si es la regla de la mano izquierda, ya sabemos que si era entrante era antihorario, y si era saliente era horario, ¿sí? Eso lo pueden experimentar ustedes con el pulgar de la mano izquierda, como les había explicado. Pero los campos magnéticos chocan entre sí y hay una fuerza de repulsión. Si nosotros analizamos, el video decimos sí, efectivamente tenemos negativo y negativo porque hubo una transmisión de polaridades, ¿no? Pero si analizamos la circulación de la corriente, aquí la corriente va a ir de negativo hacia arriba, ¿no? Va a ir hacia arriba porque va a buscar el positivo que va a estar del otro lado. Entonces va a subir y va a bajar la corriente. No sé si me entienden eso. Si la corriente va a subir por aquí hasta el puente, ¿no? Acá tengo el negativo, ¿no? A ver si sube justo el video. No, hace lo que quiera acá. Okay. Entonces, va a subir hasta el puente. Voy a ponerlo un poquito más atrás para que se vea. Corriente sube y baja por el otro conductor, ¿sí? Buscando la carga positiva en este caso. Esto explica de una forma mucho más detallada, debido a la regla de la mano izquierda y las direcciones de los campos magnéticos rotatorios que hay alrededor de los conductores, la fuerza de repulsión. Entonces ahí va a bajar la corriente, ¿no? Y va a buscar
el polo positivo de la fuente en este caso. Esto es un cortocircuito. Es un cortocircuito relativamente controlado, ya que la fuente es de baja tensión, pero ha hecho que de alguna forma los conductores que tienen un aislamiento, técnicamente están casi quemados en su aislamiento, debido a la cantidad de calor que se está generando. Se está generando técnicamente un cortocircuito. Por eso esto es importante que se haga bajo las características del laboratorio que está haciendo acá la persona, porque si hacen un corto controlado o no controlado, pues podrían tener hasta un incendio en ustedes. ¿Vale? Entonces fíjense cómo hay una fuerza de repulsión entre los conductores debido a que las corrientes están en sentidos opuestos en ambos conductores. ¿Sí? Cuando hace contacto, vean la fuerza de repulsión. Veamos qué pasa. Vamos a colocar aquí. Miren eso. Los dos conductores son negativos. Por lo tanto, miren cómo se abren, se separan esas líneas paralelas. Miren. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos todo lo contrario, si vemos la forma de hacer esto, hace el experimento pero al revés, o sea, no tiene mucho sentido que lo analicemos. Pero si ponemos el puente de tal forma que los conductores, ambos conductores, la corriente tenga el mismo sentido, va a haber una fuerza de atracción. Un poco complicado llegar a esto. Ya, ponerlo un poquito más adelante, donde hacer otro experimento. Y van a ver que hay una fuerza de atracción. Ahí sigue con el mismo experimento, sigue dando explicaciones. Y bueno, que verlo nos haría perder un poquito de tiempo. Pero fíjense lo que va a hacer ahora. Va a conectar de tal forma que los conductores tengan el mismo sentido de la corriente. ¿Vale? Entonces acá tenemos el polo negativo. ¿Dónde lo va a conectar? Lo va a conectar en la parte superior. De esta forma la corriente va a bajar por el conductor del lado izquierdo, ¿no? Porque recordemos que si es negativo el polo, empuja los electrones hacia abajo. ¿Vale? Luego abajo lo que va a hacer es poner un puente relativamente largo que va a llegar hasta arriba del otro conductor. El conductor del lado derecho. ¿Sí? De esta forma va a lograr que los dos conductores tengan el mismo sentido de la corriente. Y exista entonces una fuerza de atracción. Se pone el puente. ¿Sí? No se dejen confundir por el color, simplemente es un puente nada más. Sabemos que el rojo realmente significa positivo, pero fíjense, está puenteando el final de este cable con el principio o el extremo superior del otro cable, haciendo que la corriente que circulaba hacia abajo se comunique por medio del conductor rojo hacia el otro conductor y también haga que la misma corriente circule hacia abajo en el conductor del lado derecho. ¿Vale? Y de esa forma, como las dos corrientes circulan en el mismo sentido, hay una fuerza de atracción. Porque ambos campos magnéticos concéntricos alrededor del conductor tienen sentido, por ejemplo, vamos a suponer que horarios, ¿no? Entonces ambos se atraen. Se suman los campos magnéticos, generan un campo magnético grande entre los dos y hay una fuerza de atracción. ¿Mm? Obvio, para que esto pase, muchachos, tiene que haber mucha corriente circulando en los conductores. Yo les calculo más o menos, por lo menos unos 100 amperes debido a la resistencia propia de los conductores. ¿Sí? Para que puedan hacer este experimento. ¿Sí? Repito, no lo hagan en casa, no hagan esto con la alimentación de corriente alterna porque van a generar un corte. Puede generar hasta un incendio en su casa, ¿no? Entonces se hace con una batería y bajo las condiciones de laboratorio y seguridad que está haciendo acá el profesor. ¿Vale? Entonces hay fuerza de atracción. ¿Sí? Bueno, todo esto nos permite, ya lo tienen ahí en su Classroom, nos permite entender justamente lo que estamos viendo ahora. A medida que vamos teniendo más y más conductores asociados y con el mismo
sentido de la corriente, el campo magnético se va haciendo más intenso y hay fuerza de atracción entre ellos. Esto nos lleva a entender, o al próximo paso, que es entender el funcionamiento de una espira. ¿Qué es una espira? Es una vuelta de conductor, un bucle de conductor. ¿Sí? Entonces, en un bucle de conductor tenemos una corriente entrante aquí, y en la parte superior una corriente, visto desde frente, saliente. Aquí vemos el bucle de frente, ¿no? Corriente entrante, saliente, y entrante aquí. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver. Entonces, en la parte inferior, si yo tengo una sola vuelta, voy a tener pura corriente entrante. En la parte superior, saliente, porque sale hacia nosotros. Podemos analizar la corriente saliente, en este caso, la dirección del campo magnético va a ser, como es saliente, va a ser, decimos, horario, ¿no? Sentido giro. Y como es entrante, antihorario. También lo habíamos analizado acá arriba, ¿no? Entrante, antihorario, saliente, horario, ¿no? Aquí están las flechitas indicándome el sentido. Y eso es lo que pasa. Entonces yo arriba tengo un campo magnético saliente, sentido horario. Y abajo tengo entrante, sentido antihorario. Ambos campos magnéticos se juntan en el centro, concentrando en el centro de la espira todo el campo. Y haciendo que salga el flujo magnético por este lado y entre por el lado derecho. Donde sale el campo magnético, en los imanes permanentes, naturales o artificiales, se conoce como polo norte, y donde entra es el polo sur. Entonces nosotros en esta pequeña vuelta, en este pequeño bucle de conductor, hemos generado un campo magnético artificial potenciado por la corriente eléctrica. Y este es el principio de funcionamiento de todas las máquinas eléctricas. Debido a este experimento, a esta cuestión, se pueden echar a andar, o es como funcionan los motores y los transformadores, por ejemplo. Claro que ahorita vamos a ver por qué. ¿Vale? Si yo le doy varias vueltas a este conductor, lo que voy a tener como resultado es una bobina. Y podemos ver claramente que en este caso, la parte superior de la bobina tiene conductor con corriente saliente. Porque acá es entrante, da la vuelta de aquí es saliente, entrante abajo, saliente arriba, entrante, saliente, y así podemos ver. Entonces, como tenemos varios conductores que tienen el mismo sentido de la corriente, va a haber una fuerza de atracción entre ellos, como decíamos, haciendo que se apriete de alguna forma, entre comillas, lo que es esta especie de resorte generado por los conductores eléctricos, ¿sí? Y además haya una intensificación del campo magnético, se haga más intenso dependiendo de la cantidad de vueltas. Mientras más vueltas tenga esta bobina, más intenso se hace el campo, porque más corrientes en el mismo sentido vamos a tener. ¿Vale? Y abajo pasa exactamente igual. ¿Sí? Acá el análisis que están haciendo no es con la regla de la mano izquierda, sino que se está considerando la dirección de la corriente convencional. Por eso vemos que está al revés. Acá si es saliente sabemos que tendría que ser horario, lo están analizando antihorario. Básicamente es lo mismo, realmente no hace mucho la diferencia como lo analicemos. El tema es que vamos a tener un campo magnético final. Si lo analizamos con la regla de la mano izquierda, si acá hay una corriente entrante, acá sería horario. Acá también sería horario porque es saliente en esta parte de arriba. Acá también sería horario. Acá también. Entonces se hace todo un campo magnético porque se suman todos los campos generando un campo magnético superior. ¿Sí? Ese campo magnético se centra en la parte interna de lo que es la bobina, se concentra ahí y sale por un lado y entra por el otro. Por donde salga el campo magnético es el polo norte y por donde entra es el polo sur. De tal forma que nosotros hemos generado un imán a voluntad, un imán que va a trabajar siempre y cuando haya corriente eléctrica circulando por el mismo. Se conoce entonces como electroimán. ¿Vale? Y decíamos que es el principio de funcionamiento de las máquinas eléctricas. ¿Sí? Hay una ley conocida como ley de Ampère que nos permite identificar la intensidad del campo magnético dependiendo de la cantidad de corriente, ya que este campo magnético es directamente proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la dirección, más bien no a la dirección, sino a la longitud o a la distancia con la que estemos, con referencia, perdón, al campo magnético. O sea, mientras más nos alejamos,
se hace menos intenso el campo, como hemos visto. Si nosotros analizamos para un punto P que está identificado acá, en el centro de la bobina vamos a tener toda la intensidad del campo magnético. Pero a medida que nos vayamos alejando, el campo magnético se hace menos intenso. ¿Cómo se mide la intensidad de un campo magnético? Se mide en amperes vuelta sobre metro, ya que es directamente proporcional a la corriente y al número de vueltas, pero inversamente proporcional a la longitud. Entonces, la unidad de medida de la intensidad del campo magnético es amper vuelta sobre metro. ¿Sí? Esa es la intensidad del campo. ¿Vale? Pero los imanes tienen algo que se llama núcleo, los electroimanes. Y el núcleo lo que hace es potenciar el campo magnético. Si nosotros tenemos un electroimán y lo envolvemos dentro o por fuera de lo que es un núcleo de material ferromagnético, va a pasar algo muy interesante. Se va a potenciar y se va a hacer mucho más intenso el campo magnético debido justamente a que se alinean las moléculas magnéticas del núcleo, ¿sí? O del material ferromagnético que es el centro de la bobina. Otro detalle que por ahí no les dije y es importante que lo sepan, esto es que estos conductores están aislados entre sí. No es un conductor cualquiera de cobre, es un conductor que está barnizado, se conoce como alambre magnético. También se puede hacer con conductores aislados, con aislante de plástico básicamente, o conductores normales, pero generalmente los bobinados se hacen con conductores aislados por este barniz, ¿vale? O sea que no hay contacto eléctrico entre cada vuelta de conductor, sino técnicamente sería un cortocircuito. Una bola de cobre conectada directamente a la alimentación generaría un corto y no haría el magnetismo. ¿Vale? Entonces esto siempre está aislado entre sí cada vuelta del conductor, porque el conductor es un conductor aislado por este barniz. ¿Vale? Entonces esto genera un campo magnético que se va a concentrar dentro de lo que es el núcleo. Y como ya sabemos, nosotros le ponemos un polo norte y un polo sur, generado por la electricidad que circula por la bobina, a un material ferromagnético, se orientan todas las moléculas magnéticas internas y tenemos una intensificación del campo magnético que puede llegar a ser hasta de 1000 a 2000 veces superior a que si no tuviera el centro de metal o el núcleo magnético. ¿Sí? Recordemos entonces, cuando hacemos circular una corriente por la bobina que cubre el material ferromagnético, originalmente estaría así. Todas las moléculas magnéticas estarían desorientadas. Y cuando le hacemos circular la corriente, se orientan todas y se potencia el campo magnético hasta en 2000 veces el valor original. ¿Sí? Podríamos decir que esta bobina conduce su campo magnético alrededor de todo lo que es el núcleo, como si esto se tratara de un conductor, pero de puro magnetismo nada más. ¿Sí? De tal forma que nosotros podemos analizar esto como si se tratara de un circuito magnético y tiene cualidades parecidas a los circuitos eléctricos, ¿sí? O tiene forma de análisis más o menos parecida a los circuitos eléctricos. Hay una cantidad de flujo magnético que sería, en este caso, un símil a la corriente eléctrica, ¿no? Sería parecido a la corriente eléctrica en los conductores. Nosotros tenemos una cantidad máxima de campo magnético que puede conducir un núcleo, ¿sí? Y eso depende del codo de saturación. Llega un momento que se satura de tanto campo magnético y ya no conduce más, ya no potencia más el campo magnético, ¿sí? Entonces por eso los transformadores o los motores tienen un estudio del tamaño de los núcleos magnéticos dependiendo de la cantidad de potencia que trabajen, porque se puede saturar fácilmente si metemos más campo magnético de lo normal. O sea, si tenemos mucha más corriente y muchas más vueltas de bobina, saturamos el núcleo, se puede calentar mucho, o simplemente no hacer su funcionamiento generando pérdidas. ¿Vale? Bueno, entonces ya hemos analizado, esto potencia de alguna forma el campo magnético. ¿Cómo podemos entender esta potenciación? Se llama densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es una relación entre el flujo magnético y el área que tenemos donde vamos a analizar dónde está este campo magnético.
¿Qué es el flujo magnético? Dan de cuenta que el experimento que nosotros veíamos hace un ratito, con el profe creo que es, si no es de Perú, es de Ecuador, por ahí creo que. Él ve con la limadura de hierro la cantidad de líneas de flujo magnético, ¿sí? Obviamente son muchas, son millones de líneas de flujo magnético. Entonces, si nosotros pudiéramos contar esas líneas de flujo magnético, la cantidad de líneas se conoce entonces como flujo magnético, ¿sí? Y se puede medir en Webers, que es una unidad de medida para el sistema internacional de medida, que involucra el metro, el kilogramo y el segundo, básicamente, como unidades básicas, o el otro que era, no me acuerdo, Maxwell, que es para el sistema CGS, ¿sí? Centímetros, gramos y segundo, o en el sistema inglés simplemente le dicen líneas de flujo, ¿vale? Entonces, si lo relacionamos con el área, con la cantidad de líneas de flujo que hay por área, se conoce como densidad de flujo magnético. Un Weber, que es la cantidad, una cierta cantidad de líneas de flujo, ¿sí? Por unidad de área, que es metro cuadrado, se conoce como el Tesla, que es la unidad de medida de la densidad de flujo magnético, ¿sí? Y un Maxwell sobre centímetro cuadrado se conoce como el Gauss, la unidad de medida del sistema CGS, ¿sí? Y en el sistema inglés se le conoce como línea sobre pulgada cuadrada y no tiene un nombre, no está relacionado con ningún científico. ¿Vale? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me van entendiendo? ¿Tienen alguna duda? Por eso estarán preguntando esto que tiene que ver con transformadores, que tiene que ver con motores. Bueno, más o menos están dando una idea de lo que tiene que ver, pero por eso estarán preguntando por qué intensificar tanto en el estudio esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos esto, podemos saber por qué los transformadores tienen pérdidas en el núcleo. Entonces es importante. O por qué los transformadores generan un campo magnético, trabajan con un campo magnético. O por qué el campo magnético que hace girar los motores. ¿Vale? Por eso es importante que vayan entendiendo. Si tienen cualquier duda, me pueden decir una vez, los voy a escuchar. Mientras, cualquier duda que tengan, lo voy escuchando, les voy a pasar asistencia, ¿vale? Porque ya se me pasó la hora, eran las 9, así que les paso asistencia rápido. Por favor, atentos a su asistencia, ¿sí? Para que no se queden sin ella. Bueno, acá no veo las listas de horarios variables. Más bien, así vamos a ver si los encuentro en otra lista de los muchachos de cómo asistencia. Alvarado Gómez Jorge. Presente. Castillo Hernández Alonso. Presente. Se juega la lista ya. Castro Pérez José Carlos. ¿No está Castro? Presente, profe. Sí, ok, muy bien. Ávila Vázquez Ángel. Dávila, ¿no está? Villegros Pérez, Isaid. ¿Tampoco? Aquí estoy. Domínguez Luis Enrique Domínguez Valencia. Presente, profe. Francisco Antonio Estrada Torres. Presente. Sergio Flores Estrada. Moisés García Basurto. Kevin Alexis García Hernández. Presente, profe. Bien. Abraham Levi Gómez Rodríguez. Abraham Levi, ¿estás? González Acosta José Manuel. Núñez Alvarado Guillermo. Luis Alberto Juárez Espinosa. Presente. Bien. Alan Steve
López Cruz. Alan Steve. Isabel Luz Elías. Presente, profe. Muy bien. Daniel Martínez, Márquez Torres, perdón. Presente, profe. Muy bien, Daniel. Israel Emiliano Parra García. Presente. ¿Sí? Daniel Pérez Martínez. Presente. Profe, soy López Cruz. Sí, estoy. Ahí está López. Muy bien. Andrés Carlos Rodríguez. Arturo Sosa Arreola. Presente. Osvaldo Clausa Nava. Osvaldo, ¿no está? José Alberto Torres Castro. Presente. Marcos Trejo Mateos. Moisés Adrián Vera Corona. Presente, profe. Muy bien. Miriam Lucero Villalba Rojas. Presente, profe. David Zavala Juárez. Presente. Vamos con compañeros de curso. Entonces, compañeros de carrera de plantel C, pero todavía faltan los otros planteles. Israel Aguilar Reyes. Presente. Bien. Raimundo Alonso Valderrama. Presente. Ismael Luna Meneses. Presente. Eduardo Casas Bolaños. Eduardo, ¿estás? Está Eduardo, ok. José Martín Cedillo Bautista. Presente, profe. Cedillo. Jorge Genaro Chavarría. Presente. Claudio Liatz Cobian, de Anillo. Claudio Liatz, ¿no estás? Francisco Enríquez Rosillo. Presente. Perfecto. Ángel Galván Hernández. Maestro, así estoy presente, nada más que no puedo activarlo tan fácil el micrófono, pero estoy presente. Cobian Granillo, por favor. Perfecto. Ángel Galván Hernández. Ángel, ¿no está? Virgilio Tzael García Martínez. Presente. Muy bien. Edgar Rafael Gómez Díaz. Presente. Okay. Corrillo Padrón Salvador. Corrillo. Bueno, vamos con el otro grupito del curso. Guzmán Alegre Luis Ángel. Guzmán Alegre. Jaime García Andrea. Presente. Okay. Montoya Servín Cristian Alejandro. Cristian. Exacto. Olivares Hernández Luis René. Ortiz Delgado Yanitzi. Presente, profe. Yanitzi. Joel Perales Orozco. Perales Orozco. Presente. Orozco. Alan Israel Quesada Paniagua. Alan. Rodolfo Ramírez Ayala. Presente. Rodolfo. José Alonso Sánchez Barrientos. Presente. Soria Caballero Ernesto. Soria. Zarco Rojas Joaquín. Por favor, digan presente con el audio, pues si los tengo que buscar, se me complica, muchachos. ¿Sí? Presente, Ernesto Soria. Entonces, ¿no? Bueno, no está. Zarco Rojas, ¿quién entonces? No está.
Vamos con... Ahorita veo si les puedo compartir el video por WhatsApp. Se me complica un poquito, muchachos, pero... Perdería un poco de tiempo, pero... A ver qué puedo hacer. Azuara Martínez Luis... Presente, profe. Capello de la Cruz, Iván Joseph. Presente, profe. Encina Sánchez Gonzalo Yael. Encinas. Fernández Martín Iván. Carroa Fernando. Presente, profe. Eric Osvaldo Ramírez. Juárez Ramírez. Eric. Eric, ¿no? Ruth Yaremi. López Ruth. Márquez López Arturo. Morales Jiménez. Josabel Martín. Presente. Bien. Ortiz Mejía Ángel Gabriel. Presente, buenos días. Buenos días. Saúl Isidro Claudia. Gigante Gómez Jorge Luis. Presente. Trujillo López Eduardo. Y Valdovinos Cárdenas José. Es que esa madre no es de ahí. Bueno, disculpe, profesor. ¿Ya me pasaron? Soy Abraham Gómez. No escuché. Ahorita vemos, ahora hablando de que termine el paso listo, ahora estamos en los rezagados. Rodríguez Romero Presente. y Vázquez Villasana, perdón, y Luis Javier. Vázquez Villasana, ¿está? Presente. Sí, Abraham, ¿de qué grupo eres? ¿Perdón? ¿De qué grupo eres? Soy de Villagigedo, del centro. ¿Y tu apellido es? ¿Perdón? ¿Tu apellido cuál es? Gómez Rodríguez. Gómez Rodríguez Abraham. Ahí estamos. Gracias, profe. ¿Sabe qué? ¿Hay más, muchachos? Que no haya pasado asistencia. Que estaba desayunando, estaba... Profe. Yo, me llamo Ángel Galván, de curso, Profe. Sí, ¿de qué plantel eres? del centro. Ah, ya lo vi. Galván Hernández Ángel. Sí. Muy bien, ok. Mil gracias, profe. ¿Sabe qué? ¿Alguien más, muchachos? Profe, yo de Catepec, A ver, vamos a ver. el número 1. El number one. Sí, ¿Azuara? sí. Gracias. ¿Qué más, muchachos? Profesor, yo también, Francisco Antonio Estrada, de Revillagigedo. Fíjate que no están las listas de variables. A ver si parece. Sí. ¿Estrada Torres Francisco Antonio? No. Sí, así es. ¿Vale? ¿Es este? Sí. No tienes presente, mira. ¿Vale? Gracias, profesor. ¿Quién más, muchachos? Vamos a ver. No me está llegando corriente de arriba. No me está llegando corriente. El compañero tiene el micro abierto, no se lo haya preparado. A ver si lo sale, ¿eh? Ernesto Soria, perdón. Ernesto Soria, ¿qué pasó? ¿Y de qué grupo eres, Ernesto? De curso, de Villagigedo. Curso Reyes. Va, que va.
Soria debe estar en el otro grupito. Soria, ya, pero ya tienes el... Ya me has dicho el presente, ¿no? Ya tienes aquí el presente. Bueno, ¿quién más, muchachos? ¿Quién faltó? ¿Nadie más? Bueno, así lo dejamos, ¿va? A ver si en los próximos 20 minutos alguien se acuerda de una consistencia, le echa un grito y lo ponemos. No hay problema. Bueno, entonces ya vimos cómo se dan este detalle, ¿no? del campo magnético, ¿no? La intensidad del campo, y cómo el núcleo puede potenciar el campo magnético debido a que se incrementa la densidad de flujo, ¿sí? Entonces hay una relación entre lo que es la densidad de flujo del campo magnético y la intensidad del campo magnético. Esta relación se conoce como permeabilidad magnética. El aire tiene una permeabilidad magnética muy baja, ¿sí? Pero es una constante, ¿sí? Se conoce como permeabilidad magnética de vacío. Y mira por aquí. ¿Dónde estaba la permeabilidad magnética del vacío? Mira. La permeabilidad magnética del vacío es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, que es la unidad de la permeabilidad, ¿sí? Entonces es un numerito, es un valor bastante bajo, ¿sí? Por eso lo expresan así. Y esa es la permeabilidad magnética del aire. La permeabilidad magnética de algunos materiales ferromagnéticos en 1000 veces. Muchachos, ¿hay un micro abierto? ¿Encargo, por favor? No cerramos ya. ¿O tienes alguna consulta, compañero? Fernando, ¿tienes el micro abierto? Vamos a hacerlo. Bueno, entonces, el aire tiene una permeabilidad magnética de ese valor que estábamos diciendo. Una unidad de medida que se conoce como Henry sobre metro, ¿sí? Y es muy, pero muy baja, ¿no? 4 por pi por 10 a la menos 7, ¿no? Pero vamos a representarlo en la calculadora para que vean el número que da, ¿vale? Hacemos 4 por pi, que es 3.14, ¿sí? Por 10 a la menos 7. ¿Cuánto da esto? 1.25 por 10 a la menos 6. O si lo quieren expresar en notación normal, en cristiano, sería algo así, ¿no? Estoy regando la expresa. Este es el número 0.0000000. Todo este número, 1256 Henry sobre metro. Esa es la permeabilidad magnética. Para un hierro dulce, esto se multiplica más o menos de 2000 a 5000 veces. Hecho para el material con el que están hechos los núcleos de los transformadores, que es lo que nos interesa ver ahora, llega hasta 5000 veces este valor. Entonces multiplicamos por 5000 y obtenemos la permeabilidad del hierro, ¿no? Que es 6.28 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa esto? Básicamente, que si yo tengo un material, ¿sí?, con una cierta cantidad de flujo magnético, vamos a suponer que yo tengo una bobina que tiene aire, ¿sí?, la intensidad del campo magnético está identificada por los amperes vueltas sobre metro. Entonces yo tengo, por ejemplo, una bobina que tiene 10 vueltas, o vamos a poner 150 vueltas, por decir algo, y por ella circula una corriente de 12 amperes, ¿sí?, y estamos a una distancia de apenas unos centímetros, 0.2 metros o 20 centímetros, la intensidad de campo es de 9000, ¿sí? 9000, ¿vale? 9000 ¿qué? Amper vueltas sobre metro, es la unidad. Y si eso lo multiplico por la densidad del hierro en este caso, ¿sí?, la permeabilidad magnética del material, que puede ser el hierro,
que 6.25 por 6.28 por 10 a la menos 3, multiplicado por 9000, quiere decir que ese material, ese electroimán, va a generar 56.54 teslas de densidad de flujo magnético. 56.54 teslas. Si hacemos la comparación para el aire, por ejemplo, ¿sí? Si hacemos la comparación para el aire, ¿qué va a pasar? La intensidad de campo sigue siendo la misma porque esto depende de la corriente, que son 12 amperios, de las vueltas y la distancia. Pero si le quitamos el núcleo ¿cómo se llama? Al electroimán, le quitamos el núcleo y queda puro aire, ahora la permeabilidad del núcleo va a ser la del aire, que era un valor mucho más pequeño, ¿sí? ¿Cuánto me daba aquí? Aquí le hemos sacado, ¿no? 1.25 por 10 a la menos 6. Si esto lo multiplicamos por 9000, ¿sí? Obtenemos que, hago la regla aquí, es una cosa abismal. Ahora veamos. Sí, vamos a escribir 1.25 por 10 a la menos 6. Ahí está. Este valor, que a veces pasa que tenemos problemas con... aguánteme un poquito, ¿no? Termino de hacer el cálculo, ahora hablamos, muchachos. Da 0.011 teslas, ¿vale? Comparado con el otro dato que da 50 teslas. Imagínense la diferencia. Muchachos, estamos jugando. ¿De qué se trata? Gonzalo, dale, te escucho. Dime, Gonzalo, ¿qué pasó? No. Ya estamos grandes, ¿no? Para hacer esas cosas. Ok. Entonces, fíjense, nos da 50 teslas, o sea, el campo magnético incrementa a 50 teslas comparado contra 0.011 teslas que tiene cuando no tenemos un núcleo, ¿sí? Cuando no se posee un núcleo magnético, incrementa ese valor hasta de 0.011, que es sin núcleo, incrementa 50 teslas, ¿vale? Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas, consultas? ¿Se va entendiendo? Sí, sí se va entendiendo. Muy bien. Bueno, y acá hay una serie de ejercicios para hacer conversiones que la verdad no viene mucho al caso, no les va a servir de nada. Pero si lo quieren hacer, adelante, ¿no? Acá están ahí para convertir de diferentes unidades de flujo y densidad, pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Vamos a pasar esto rápidamente. Y pues ya vimos cómo funciona un electroimán. Se incrementa entonces el campo magnético cuando circula una corriente por la bobina, ¿vale? Ok, la permeabilidad magnética ya lo vimos que justamente se trata de los materiales que coloquemos dentro de lo que es el núcleo de la bobina. Si metemos un material que es más permeable, incrementamos mucho más el campo magnético, ¿sí? En los transformadores, el núcleo está formado por el material que es grano orientado, ¿sí? Se le conoce como acero al silicio de grano orientado, lo que genera un campo magnético muy intenso con poquitas pérdidas. Ahorita vamos a ver de qué se tratan las pérdidas de un transformador cuando empecemos a ver el tema de transformadores. Para poder entender el funcionamiento de los transformadores necesitamos saber la ley de Faraday, ¿sí? ¿De qué se trata la ley de Faraday? ¿Sí? Básicamente dice que si nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, se genera una diferencia potencial o una fuerza electromotriz dentro de ese conductor, ¿vale? Eso dice la ley de Faraday.
Si el conductor lo movemos más rápido, vamos a tener más tensión eléctrica generada dentro del mismo. Acá tenemos una imagen, ¿no? Entonces yo tengo un campo magnético formado entre el polo norte y el polo sur, y muevo el conductor, ¿sí? Dentro de ese campo magnético se produce una intensidad mayor o una fuerza electromotriz mayor. Es como si nosotros le pusiéramos un voltímetro acá, y lo movemos rápido, vamos a ver que el voltímetro me va a dar una medición mayor conforme lo movemos más rápido al conductor. Eso decía Faraday, ¿no? Parece que la ley dice algo así como la intensidad o la fuerza electromotriz inducida, que es lo mismo que tensión eléctrica, es directamente proporcional a la velocidad con la que movamos el conductor. Pero también es directamente proporcional a la cantidad de vueltas que tenga ese conductor si se trata de una bobina. ¿Vale? Entonces, si tiene más vueltas, la intensidad o la fuerza electromotriz incrementa, tenemos más voltaje, si lo quieren ver así, si quieren utilizar esa palabra, que sabemos que está mal dicho, ¿no? Bueno. Por otro lado, si nosotros esto lo consideramos como una especie de conductor que está cerrado, que está alimentando una carga eléctrica, la resistencia, se va a generar una corriente circulante dentro del conductor debido a la fuerza electromotriz aplicada o la tensión aplicada. Esa corriente circulante dentro del conductor que está en movimiento dentro del campo genera otro campo magnético que se opone al campo magnético que originó esta fuerza electromotriz, generando una especie de esfuerzo. Eso básicamente habla la ley de Lenz, que está respaldada por la ley de la conservación de la energía, ¿no? Que dice que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, básicamente nosotros podemos entender esto. La ley de Lenz se explica muy bien en generadores eléctricos. Si nosotros, por ejemplo, ustedes quizás han visto una planta de emergencia, ¿no? Si en una planta de emergencia ustedes le conectan una carga mecánica, una carga eléctrica, perdón, el motor como que se esfuerza un poquito más. ¿Sí? El motor a combustión, se nota cómo empieza a trabajar más pesado el motor dependiendo de la cantidad de carga que pongamos. ¿Se entiende? Entonces, incrementa, digamos, la fuerza, se podría decir, que le está demandando, o el esfuerzo que le está demandando más bien, al motor de combustión, debido a la carga eléctrica. Esto se debe a la ley de Lenz, ¿sí? Ya que al volver una corriente por el generador hacia lo que serían los devanados del mismo, esto produce un campo magnético que se opone al campo magnético principal que generó la corriente eléctrica, haciendo que se trabe un poquito el motor. Si lo vemos para por ahí un ejemplo un poquito más sencillo y hasta infantil, pensemos en las dínamos. No sé si se acuerdan de las dínamos de las bicicletas, ¿no? Que son pequeños generadores que sirven para generar una corriente eléctrica que va a una luz de la bicicleta. Entonces, si ustedes están, vamos a suponer, están yendo de noche a un lugar en bicicleta, ¿sí? Y de repente quieren encender la dínamo, cuando encienden la dínamo se siente más pesada la bicicleta porque está generando energía, ¿sí? Para alimentar el foquito de la lámpara, ¿sí? Ese tipo de explicación de cómo es que se genera a partir de una energía eléctrica, una carga mecánica, está explicado por la ley de Lenz, ¿sí? Y tiene que ver justamente por cómo funcionan estos generadores internamente, que ya lo haremos más adelante. Bueno, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien con todos estos conceptos? Son importantes que ustedes lo entiendan para poder entender el funcionamiento del transformador, por eso les pregunto. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Cualquier duda ya saben, sin problema. Okay. Bueno, definición de un transformador. ¿Cómo es que funciona un transformador eléctrico? ¿Cómo es que se da el funcionamiento de un transformador eléctrico? Básicamente un transformador eléctrico son electroimanes, ¿sí? Podemos decir que son dos electroimanes que comparten un mismo núcleo magnético. ¿Vale? Así es como trabajan. La característica que tienen estos electroimanes es que no van a funcionar con corriente directa, van a funcionar con corriente alterna. Por lo tanto, hagan de cuenta que ustedes tienen corriente alterna, ¿sí? Lo que va a pasar es que continuamente va a estar cambiando de dirección el campo magnético, ¿vale?
¿A qué se debe esto? Recordemos que la dirección del campo magnético en una bobina depende de la polaridad, ¿no? Yo tengo positivo arriba y negativo abajo. El campo magnético hace que circule, digamos, una corriente, más bien la polaridad, quiero decir, hace que circule una corriente, y se forma un polo norte y un polo sur dependiendo de la circulación de corriente. Acá tendremos una corriente entrante si hay negativo abajo y positivo arriba, sería una corriente entrante aquí y acá una corriente saliente. Pero en corriente alterna recordemos que esto está continuamente variando, ¿sí? Hay una variación constante de este campo o de esta corriente eléctrica. ¿Y a qué se debe eso? A que tiene un semiciclo positivo y tiene un semiciclo negativo. Recuerden eso, ¿vale? Entonces, hagan de cuenta que este campo siempre está siendo primero en un sentido, en el semiciclo positivo, y en el semiciclo negativo está en el sentido contrario. Entonces, esto trabaja más o menos con el tema de la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday decía que si nosotros movemos un conductor dentro de un campo magnético, se genera una fuerza electromotriz inducida, que depende de la velocidad con la que se mueva este conductor dentro del campo, y la cantidad de vueltas si es que se trata de una bobina que tenga este conductor, ¿vale? Es directamente proporcional a ambas cosas, ¿sí? Si yo dejo el conductor fijo y muevo el campo, ¿sí?, lo que va a pasar es lo mismo, ¿sí? Lo que vamos a tener es una fuerza electromotriz inducida sin necesidad de mover el conductor, porque se va a estar moviendo el campo. Y esto lo que pasa justamente aquí. Yo tengo un campo magnético que se está moviendo, está cambiando de sentido constantemente, y tengo un conductor fijo. Se da la ley de Faraday. Y la tensión inducida depende de la velocidad, pero como la velocidad es constante porque depende de la frecuencia, que son 60 Hz, ¿sí? Aquí para México, por ejemplo, en otros países son 50 Hz, aquí son 60, entonces tengo que el cambio se da siempre constante y tiene esa frecuencia. Entonces, ¿de qué depende la tensión de salida? Ya no depende tanto de la frecuencia, sino de la cantidad de vueltas. Si yo tengo más vueltas, en el secundario tengo más tensión de salida, más fuerza electromotriz inducida en mí. Y si tengo menos vueltas, tengo menos tensión, ¿vale? Así funciona el transformador. Así de sencillo es el funcionamiento del transformador. Lo único que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que siempre va a trabajar con corriente alterna. Un transformador jamás trabaja con corriente directa, o incluso hasta se podría quemar, ¿vale? Y acá tenemos que echar mano de algunos conceptos de lo que son las impedancias, ¿no? Porque si estamos hablando de un transformador que tiene bobinas, las bobinas tienen un valor de impedancia, y esta impedancia está relacionada con la alimentación de corriente alterna, ¿sí? Difícilmente funciona entonces un transformador con corriente directa, porque automáticamente se podría llegar a quemar si lo alimentamos, por ejemplo, si es un transformador de 220 a 110, y en vez de ponerle 220 de corriente alterna, le pongo 220 volts de corriente directa, pues lo quemo porque no estoy generando la reactancia debido a la circulación de corriente alterna, ¿vale? No estoy generando la oposición total al campo, a la corriente eléctrica que se genera en corriente alterna, que es la impedancia, sino que estoy atacando un solo concepto de la impedancia, que es la resistencia, al trabajarlo con corriente directa, y lo puedo llegar a quemar. Y además de que el transformador, si no lo quemo, de todas formas no funciona, no hace la función. Detalles interesantes del transformador. La bobina primaria no está conectada con la bobina secundaria. No está conectada a nivel eléctrico, pero sí están compartiendo el mismo campo magnético, ¿sí? No está conectada, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que pudiéramos medir la resistencia entre el primario y el secundario, veríamos que no hay resistencia alguna, ¿sí? Porque no hay conexión eléctrica entre ambos, más sí hay una conexión que magnética, porque sí están compartiendo el mismo núcleo y se está transmitiendo el campo magnético. ¿Lo escucho, muchachos? Sí, ¿quién levantó la mano? Lo escucho, ¿eh? Fue por error, profe, disculpe. Ah, no te preocupes. No. Hace un rato, me alteraron porque estaban duro y dales con el botoncito. No sé qué es lo que quería el compañero. Por eso le digo, no, ¿de qué se trata? ¿No? Estamos acá tratando de dar la clase y parece que están jugando con el botoncito. No sé si era un error que tenía el compañero.
pero sí, la verdad, me hizo perder el hilo de lo que estaba explicando. Pero sí, con confianza, muchachos, si tienen duda, aprieten el botón o simplemente hablen, no pasa nada, ¿sí? Lo escucho. Jorge. Profe, ahí en lo que dijo del transformador, que si le mete corriente directa lo quemaría, pero ¿qué pasaría si metiéramos corriente alterna en el devanado secundario con un voltaje mayor al que está capacitado? ¿Se quemaría el transformador? Sí se puede quemar, es buena tu pregunta. Sí se puede quemar, sí puede afectar al transformador porque están hechos con una cierta cantidad de aislamiento. Probablemente si, por ejemplo, vamos a poner que este es un transformador de 220 a 110 y en el secundario tú le metes 220, ¿sí? En vez de ponerle 110, o sea que te equivocas, vamos a suponer, no sabes cuál es el primario y cuál es el secundario, te equivocas y le metes 220 en el secundario que era para 110. En una de esas no le pasa nada al transformador. Nada más que, hay un detalle acá interesante. Resulta que el flujo magnético que se genera está relacionado directamente con la tensión aplicada. Entonces vamos a tener más flujo magnético de lo que aguanta el núcleo si lo conectamos al revés. Entonces se va a calentar el transformador desde el núcleo porque va a haber una saturación magnética y se va a afectar el bobinado, ¿sí? Entonces no es recomendable obviamente meterle más tensión de lo que aguanta, ¿vale? Pero eso me lleva a otro detalle bastante interesante y resulta que el transformador puede ser elevador como reductor. El transformador que baja, vamos a suponer que de 220 a 110, y yo le pongo 110 en el secundario, me aumenta a 220. Entonces, ahora sí que la tensión de salida del transformador depende de la cantidad de vueltas que tengamos. Y es directamente proporcional a las vueltas. O sea que si aumenta las vueltas, aumenta la tensión. Yo tengo acá, por ejemplo, X cantidad de vueltas, vamos a suponer 500 vueltas, y acá tengo 1000, el transformador me va a duplicar la tensión. Eso se utiliza muchísimo en los sistemas eléctricos de potencia para poder transmitir la energía eléctrica. Si no, no se podría transmitir, si en este momento no podríamos ni siquiera estar tomando esta clase. ¿Vale? ¿Se entiende? Profe, ¿Alguien más? Consultó, escucho. sí, y también si yo tuviera un transformador seco del tipo, como los que están en la escuela y lo quisiera usar como elevador, ¿se podría? Porque vi una persona que comentó que usaron uno de esos y creo que se les descompuso, no sé por qué razón, porque le pusieron la carga en el lado primario, de 220 a 440. Hay transformadores que están hechos para eso, o sea, que pueden trabajar de los dos lados. De hecho, todos los transformadores elevan la tensión, ¿sí? Yo no he tenido todavía una explicación lógica de por qué un transformador que se utiliza la mayoría de las veces como reductor se va a quemar porque trabaja como elevador. Ojo, se puede llegar a quemar si ustedes utilizan más carga para lo que está hecho el transformador. El transformador está hecho por una cierta cantidad de potencia. ¿Sí? Si nosotros le metemos más potencia de lo normal, puede llegar a afectar. Pero por ejemplo los transformadores que tenemos en la escuela lo podemos utilizar como elevadores sin problema. Y hay transformadores de control que se utilizan tanto como reductores como elevadores. ¿Sí? Entonces, hasta ahora no sé, yo no tengo nadie me ha refutado la teoría de que cualquier transformador puede ser elevador tanto como reductor. Pero claro, por ahí nosotros ocupamos que un transformador reductor, o lo que se utiliza como reductor, tenga un secundario en estrella, que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero que hoy ya terminamos de ver ese concepto. Si lo conectamos en estrella, entonces tenemos el neutro, el famoso neutro que se genera ahí en el sistema eléctrico. Entonces yo lo conecto al revés y lo uso como elevador, pues no voy a tener lo que es el centro de estrella para generar un neutro en la salida de alta tensión, ¿no? Entonces, por cuestiones podría decirse, de uso, a veces ciertos transformadores están hechos más para reducir la tensión que para elevar, pero cualquier transformador puede elevar la tensión. Y esto les va a servir y va a ser va a tener una buena aplicación en cuestiones de seguridad, porque un transformador que, por ejemplo, baja la tensión de 23.000 a 220 volts, puede elevar, si le metemos 220 volts en el secundario, puede elevar la tensión a 23.000 volts y generar una situación de un accidente importante dentro de lo que es una subestación. Entonces, cualquier transformador puede tanto reducir como elevar la tensión. ¿Sí? En mi teoría,
no debería afectarse un transformador si lo conectamos como elevador, ¿sí? No conozco una teoría que hasta ahora que refute eso. Si alguien sabe, puede explicarnos, o no sé, alguna teoría que dice, ¿por qué no lo podemos utilizar como elevador? Pues bienvenido, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no pasa absolutamente nada si lo queremos utilizar como elevador. Siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas cuestiones de construcción del transformador, que implica la cantidad de corriente que aguanta en el secundario y en el primario. Ahorita vamos a analizar esa parte, ¿vale? ¿Sí me explico, compañero? Más o menos. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos dejando por acá, vamos a hacer un leve receso de media hora para que se vayan a desayunar, para que se despejen, tomen un cafecito, lo que ustedes quieran, y ya arrancamos. Hoy les comento, muchachos, que tenemos un extra de teoría porque han habido compañeros con justa razón que no vas a usar la palabra queja, han reclamado un poquito de que les hace falta teoría, ¿vale? Entonces, vamos a darle un par de horas a aquellos compañeros que se quieran quedar en la teoría, obviamente espero que sea la gran mayoría, vamos a dar un poquito más de tiempo para que nos pongamos bien al día, ¿vale? Entonces, espero que se queden, vamos a hacer el receso ahorita de media hora. Profe, Y nos vemos a las 10. ¿Te escucho? profe, buenos días, soy Salvador Gordillo. Salvador, ¿andas malo? Ando muy malo, pero ya pasó lista. Ya pasé, ahorita te pongo la asistencia. Sí, ando bien malo, profe, no puedo ni hablar. Perdón, no sabía. Dame un segundo. Aquí estoy. Gordillo, mira. Le pongo la asistencia. Gracias, profe. Bueno, muchachos, los dejo por media horita. ¿Alguna otra consulta? Los escucho. Es todo, profe. Muy bien. Vale, pues. 10:30 los espero acá. ¿Vale? Gracias, profe. A ustedes.